Bienvenidos a su clase favorita con música de elevador. Vamos a ver el día de hoy lo que es el movimiento ondulatorio y vamos a empezar definiendo lo que es una onda. Una onda es la propagación de energía por medio de una perturbación de un medio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, quiero que se fijen en esto de acá. Esto es una onda, ¿ok? Es como estas albercas de olas que seguramente ustedes han visitado en vacaciones, en la que de manera periódica ustedes están ahí bien tranquilos en la alberca y de repente sienten que se van para arriba y luego para abajo, o sienten ahí que se les mete agua porque llega una ola a su cara directamente. Sí las conocen seguramente. O bueno, el otro ejemplo obviamente es el mar. Pero me gusta ese de la alberca porque las olas, si se fijan, son muy regulares. Bueno, quiero que nos fijemos en la primera parte de la definición. Dice, es la propagación de energía. ¿Ok? Esa es una diferencia muy sutil y algo que muchas veces no entendemos muy bien. Quiero que se fijen en la diferencia que existe entre movimiento y desplazamiento. Ya se las había comentado en clase, pero desplazamiento, nosotros estamos diciendo que hubo un cambio en la posición final de un cuerpo. Es decir, está de repente por acá y si se desplazó, pues termina por otro lado, ¿ok? Sin embargo, tú te puedes mover de tal manera, como esta de acá, en la que tú empiezas en un punto, por ejemplo este, y después de cierto tiempo regreses al mismo punto. Ahí estaríamos diciendo que la partícula se movió, pero no se desplazó, ¿ok? No cambió permanentemente de lugar, está ahí en un ciclo infinito. Bien, ¿por qué les platico esto? Quiero que se fijen en lo siguiente. ¿Cuáles de estas pelotitas azules se están desplazando? Ninguna está cambiando de posición permanentemente ni drásticamente. Están ahí y solamente sufren cambios cíclicos, pero no se están desplazando. Y eso es clave en las ondas. No se está desplazando el agua. Se está desplazando o se está propagando la energía. Fíjense en las crestas de las olas. Efectivamente hay algo que está viajando de izquierda a derecha, pero no es el agua. Si se fijan, no es que una de estas partículas vaya viajando en la cresta de la ola, se está quedando aquí la partícula, pero sí hay algo que está viajando y es la energía, ¿ok? ¿Qué es lo que decimos? Que estas partículas no se están desplazando, se están perturbando, ¿ok? Están sufriendo un cambio cíclico, pero que no los dispara, ¿no? Entonces, como recapitulación de esto, una onda es la propagación de la energía que se da en cierta dirección, pero que se da a través de la perturbación de los constituyentes del medio, ¿ok? No el desplazamiento, no nada, ¿ok? Bien, entonces. Y otra cosa, para que sea onda tiene que ser algo periódico, es decir, que esto no se acabe y que sea con cierto ritmo. Entonces, si ustedes se fijan, la distancia que existe entre... Ahí es donde estoy. Uy, se me perdió mi mouse. Aquí estoy. Si se fijan, esto de acá y esto de acá, pues es constante. Es decir, se hace en el mismo intervalo de tiempo, como si estuvieran bailando, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Hay otra definición que es la de pulso. Un pulso es exactamente esto, pero que no es periódico. Es decir, esto de acá, imagínense que la máquina de olas la prende nada más para que haga una olita y se va para acá. Pero todo lo demás está quietecito. Eso sería un pulso. Entonces nada más existe ahí para que lo tengan en cuenta. Las propiedades de las ondas, sin importar el medio que perturben y la clase de energía que transporten, son las siguientes. La primera es la frecuencia. Se define como el número de oscilaciones del movimiento en cierta unidad de tiempo. Por ejemplo, yo puedo irme a mi ejemplo anterior y yo puedo poner un cronómetro y decir, bueno, voy a contar el número de veces en las que se repite esto. Eso es una oscilación. ¿Cuántas veces se repite este movimiento? En un minuto. Entonces agarro un cronómetro y digo, bueno, esto es 1, 2, etcétera, hasta que pasan 60 segundos. Y hacen la división, el número de eventos, el número que contaron entre 60. Digamos que contaron 15, entonces la frecuencia va a ser 15 entre 60. ¿Por qué lo cambiamos de minutos a segundos?
porque la manera usual de medir la frecuencia es en Hertz. Y la definición de Hertz es 1/segundo. Así de sencillo. Por eso es que el cronómetro lo tenemos que poner en segundos. Bueno, otra propiedad que tiene la onda es algo que se llama longitud de onda, que literalmente es una longitud, se mide en metros, y es la distancia que existe entre estos puntos que están aquí. Es este y este, ¿ok? La distancia que existe entre cresta y cresta de las ondas, ¿ok? Es muy sencillo, se mide en metros. Entonces ustedes agarran una fotografía, supongamos que aquí lo pausamos, y vamos a ver cuál es la distancia que existe entre este de acá y este de acá, ¿ok? Entonces es muy sencillo. De nuevo es una unidad, pero sus unidades son las de la distancia. Si fuera una ola, pues a lo mejor tendría una longitud como de 2 metros, suponiendo, ¿no? La amplitud es un poco más sencillo de ver, y es que en vez de la distancia que mide de aquí a acá, de aquí a acá, perdón, nosotros vamos a medir una especie de línea en medio del valle y la cresta, y vamos a ver cuál es la altura que mide acá, ¿ok? Eso se llama amplitud. Entonces, finalmente podemos definir la velocidad de propagación, que pues es eso, qué tan rápido se desplaza la energía de un lado a otro. Se llama B y es la frecuencia por la longitud de onda. Esto de acá es la letra griega lambda. Entonces, esto mide metros, por ejemplo, esto mide 1/segundo, entonces esto se mide en metros sobre segundo, por ejemplo, o kilómetros sobre segundo, etc. Y bueno, otra característica de las ondas es que podemos hacer una gráfica de posición contra tiempo, en donde, pues aunque esto no se esté moviendo como una onda, nosotros podemos ver que hay un movimiento oscilatorio, entonces podemos graficar. Cuando pasa por cero, digamos que este es el punto de referencia, el cero, entonces agarro un cronómetro y bueno, aquí veo más o menos los puntos a través del tiempo de este movimiento. Entonces, no se dejen engañar. Si ustedes ven una gráfica como esto, no significa que el resorte se esté moviendo así en S, que sí puede ser también, así vamos a ver una clase de movimiento. Aquí lo que nos estamos fijando nada más en la periodicidad, cuando se repite el movimiento, ¿ok? Bueno, finalmente, para ver las características generales de las ondas, vamos a definir dos tipos de ondas. Bueno, es un poco truculento, pero son realmente tres. Nosotros habíamos dicho que lo que se desplaza aquí es la energía. Entonces, aquí es obvio que existe cierta propagación. Fíjense en la acumulación de puntitos. Esta es una representación de una onda sonora. Entonces, estos puntitos serían moléculas de aire. Entonces, si se fijan, la energía, ¿para dónde va? ¿Hacia dónde se va esto que parece una cresta vista desde arriba? Efectivamente, la energía se está moviendo de izquierda a derecha. ¿Ok? Bueno. Y los puntitos, ¿hacia dónde se están moviendo? Ya habíamos dicho que no se están desplazando, se están moviendo. ¿Cómo se están perturbando? Si se fijan, fíjense por ejemplo en esta que ya está marcada en rojo, está oscilando en el eje horizontal. Entonces, las partículas se están moviendo así, ¿ok? Entonces, si una onda tiene una dirección de propagación, es decir, hacia dónde se está moviendo la energía, paralela al movimiento de sus perturbaciones, entonces estamos hablando de una onda longitudinal, ¿ok? Muy sencillo. Caso contrario al de una onda transversal. Quiero que se fijen ahora hacia dónde se está desplazando la onda. La cresta de la onda va hacia acá, fíjense. La cresta de la onda se está moviendo de izquierda a derecha. Pero las partículas, ¿cómo se están moviendo? De arriba hacia abajo. No se están desplazando, no vas a encontrar una que se vaya para acá, pero sí están oscilando en este eje. Entonces, si la dirección de propagación es perpendicular a esta, entonces ya estuvo. Ay, disculpen ese anuncio de Zoom. Ahora,
Bueno, eso fue todo por el tipo de ondas. Les dije que había un tercer tipo, y es que hay ocasiones en las que podemos tener la combinación de dos movimientos, longitudinal y transversal. Déjenme ver por qué me está saliendo. Bueno, por ejemplo, un sismo. Un sismo no es enteramente longitudinal ni transversal. Entonces, ustedes tienen una dirección de propagación, pero a veces las partículas se mueven así y otras así. Por eso es tan difícil de calcular los daños que pueden provocar los sismos. Igual, un tsunami no es enteramente una perturbación de este modo, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora tres tipos de ondas. Existen, no tienen idea de la cantidad de ondas que existen. Vamos a ver nada más las que les van a preguntar en su examen. La primera es una onda mecánica. Si ustedes han visto que agarran un lazo, una soga, y la amarran a un extremo de un corral y ustedes empiezan a hacerla oscilar, eso genera una onda que se llama onda mecánica. Aquí el medio de perturbación es la misma cuerda, ¿ok? Y pues básicamente es lo que define una onda mecánica, es aquella onda cuyo medio pues es el material. Por ejemplo, una soga, por ejemplo, un resorte, por ejemplo, ¿qué más se me ocurre? Cuando ustedes golpean ahí el extremo de un metal y existe esa propagación del golpe, de la energía que ustedes imprimieron, ahí también es una onda mecánica. Entonces, bueno, existen muchos subtipos de ondas mecánicas, pero es básicamente todo lo que sea un objeto vibrando, ¿ok? Existe otra que es extremadamente compleja y de hecho fue uno de los quebraderos de cabeza de la física del siglo antepasado. Es un debate que se extendió por siglos básicamente, y es el de la luz. La luz tiene un carácter de onda y pues después se descubrió que las ondas eran electromagnéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se está propagando esa energía electromagnética es una oscilación de los campos eléctrico y magnético. Es un tema un poco complicado, va a ser el último tema que vamos a ver la siguiente semana, entonces lo voy a dejar por el momento. Nada más tengan esa idea, que las ondas electromagnéticas son básicamente luz. La perturbación es la de los campos eléctricos y magnéticos, ¿okay? Finalmente, las ondas acústicas pues son las ondas sonoras, son unas ondas longitudinales, y la perturbación del medio es simple y sencillamente las partículas de aire, ¿ok? Existen, además de características de las ondas, ciertos fenómenos que solo le pasan a las ondas. El primero de ellos que vamos a estudiar es el del fenómeno de difracción, que en su momento yo lo consideraba muy muy difícil, y resulta que si no te metes con las matemáticas, las ideas son muy sencillas. La difracción es la desviación que sufre una onda cuando choca con un obstáculo. Quiero que se fijen en esta onda de acá. Este fenómeno es el que les permite tener Wi-Fi en su casa. Supongamos que esta es una onda de Wi-Fi, entonces si se topa con un obstáculo que no se parece mucho a esta longitud que tengo acá, pues casi no se va a desviar. Pero ahora quiero que se fijen en este. Esta es la distancia más o menos y esta es la distancia más o menos. Entonces podemos decir que las dimensiones del obstáculo son similares a las de la longitud de onda. Si esto pasa, hay una curvatura de este camino que sufren las ondas. Ya no se propaga únicamente en esta dirección, sino que empieza a cubrir todos estos rincones. Es el mismo fenómeno que les permite platicar con alguien en una habitación si no lo están viendo. No sé si les ha pasado que su mamá los llama a comer, pero en su casa no la pueden ver directamente. Digamos que hay paredes de por medio. ¿Qué es lo que está pasando? La onda formada por la voz de su mamá está atravesando las puertas, y esa onda, por ese fenómeno de difracción, atravesando la puerta, pues va a cubrir todo eso de la habitación, y aunque no la vean directamente, ustedes pueden percatarse con su oído de esa onda. Supongamos que acá está su mamá, acá están ustedes en este rincón, no se pueden ver, acá hay una pared, y digamos que aquí hay una otra pared. Entonces, si existe aquí una puerta abierta, entonces la onda, en vez de seguirse por este camino, pues lo que va a pasar es que se va a desviar por esta cosa de acá, y ya la pueden escuchar, ¿okay? Lo mismo el Wi-Fi.
Ustedes pueden irse muy lejos y aunque haya paredes entre el módem y ustedes mismos, no van a tener problemas para conectarse porque las ondas de Wi-Fi son ondas electromagnéticas que sufren difracción. Reflexión, pues es básicamente un espejo, ya saben. Es cuando una onda choca con un medio diferente, por ejemplo un espejo o agua, y esta se regresa. No se refleja al 100%, es por eso que si ponen dos espejos, pues ahí no hay una reflexión infinita, pues en cada uno de los choques va a perder cierta intensidad la onda, entonces esto es un proceso que no puede ser 100% fiable, pero en los casos del espejo, por ejemplo, pues es muy eficiente y casi toda la luz que llega la va a rebotar. En este caso el águila, pues se ve aquí porque existe una gran reflexión de las ondas de luz que van acá y se van para acá. No solo la luz sufre reflexión, también el sonido sufre reflexión. También un sismo puede reflejarse. También ¿qué otro ejemplo se me ocurre? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una cuerda y la atan a un extremo y le hacen una onda, esta se regresa. Eso también es un fenómeno de reflexión. Entonces no solo piensen que existe en las ondas de luz electromagnéticas. Existe otro fenómeno que se llama refracción, que es la desviación del camino de la onda debido a que ésta atraviesa un medio diferente. Es decir, aquí va como Juan por su casa, aquí hay un cambio de medio, entonces una parte se refleja. Después vamos a ver el ángulo que vamos a formar, vamos a ver óptica, pero una parte se refleja y otra se refracta, es decir, se curva, ya no va para acá, sino que se desvía poquito y después regresa a su camino si es que vuelve al medio original. ¿Ok? Para que esto ocurra, obviamente el medio tiene que ser transparente a la onda, es decir, que la deje pasar como Juan por su casa. Aquí se me olvidó una... Bueno, les voy a mostrar una imagen, se las dejo ahí en el grupo que tenemos. Vamos a ver ahora otro fenómeno que cumple las ondas y es la interferencia. No sé si se han preguntado lo siguiente, pero cuando ustedes ponen una canción en Spotify y ponen sus audífonos y se escucha una guitarra y al mismo tiempo se escucha ahí una, digamos, ¿qué son estas baterías? Un bajo eléctrico, etcétera. Pues no es que tengan una guitarrita chiquitita ahí en el audífono ni una batería chiquitita ahí, o sea, no sé si se han puesto a pensar en por qué tenemos el sonido de varios instrumentos combinados en un aparato que no tiene que ver con una guitarra ni con una batería. Es básicamente una membrana que vibra por electricidad. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver un poquito con esto de la interferencia. Y es que una onda puede cumplir, o más bien siempre, cumple una propiedad muy interesante, y es que si tú tienes una onda y tú tienes otra onda del mismo tipo y las pones juntas, se van a fusionar. Eso no ocurre con la masa. Tú no tocas a tu pareja y te vuelves uno, o tú no agarras una computadora y de repente la atraviesas. No, eso no ocurre con la materia, eso pasa con las ondas nada más. Entonces, si eso pasa, pueden fusionarse de dos maneras. Una de ellas es una fusión constructiva, en la que la suma de las ondas al final va a resultar en una ondota más chida, con una amplitud que es igual a la amplitud de la suma de ambas, de las chiquitas, o destructiva, que es cualquier otro caso, cuando la suma de estas ondas pues causa ahí que la amplitud disminuya. Entonces vamos a pensar esto en términos de la amplitud. Aquí en la primera parte tenemos una interferencia destructiva porque no se ve muy clara la diferencia, pero pues la amplitud de aquí pues es casi la misma que la que llegó, ¿no? Y acá, si se fijan, la amplitud es muy grande cuando se fusionaron. Fíjense, acá llega casi hasta acá, mientras que individualmente llegan hasta acá. Digamos, hasta acá llegó individualmente y hasta acá llegó la amplitud cuando se fusionaron. Entonces, eso es una interferencia constructiva. Sin embargo, fíjense acá, pues también, digamos, este empieza acá y este termina acá, casi en el mismo valor. Entonces la amplitud, pues cada quien pasó como Juan por su casa, ¿no? Yo digo fusión, pero el término bonito es superposición de ondas, ¿ok? ¿Qué tiene que ver con los audífonos? Bueno, que si tienes la onda sonora de una guitarra acústica y la sumas con la de una batería, por ejemplo, ustedes pueden sumarlas algebraicamente y ustedes obtienen una tercera onda que tiene la característica de las otras dos.
Y tú puedes crear un dispositivo que genere ondas de cualquier amplitud y frecuencia, y eso les va a dar el sonido que ustedes están escuchando en el celular. Entonces no es que estén ahí unas guitarritas chiquitas, ni mucho menos, ¿no? Ya para terminar vamos a ver acústica. Es muy leve esto porque pues son puros conceptos. Las ecuaciones de acá son muy fuertes, o sea, sí necesitan ya un poquito de cálculo, entonces no se los van a preguntar, aparte de que no viene en su programa. Y bueno, el sonido es una onda. Ya habíamos dicho que el medio perturbado es el aire o algún líquido o cualquier otro gas, y es una onda longitudinal. Ya les dije que es una onda longitudinal, se lo recuerdo rápidamente. Es aquella que la dirección de propagación de la energía es paralela al movimiento de la perturbación. Entonces, si tenemos el sonido como una onda, pues tiene que tener ciertas características que ya hemos visto, como la de la frecuencia y la longitud de onda. En general la frecuencia es muy importante porque en el humano nosotros podemos escuchar ondas acústicas u ondas sonoras que tengan una frecuencia desde 20 a 20.000 Hz. Esto es como el promedio. Hay gente que escucha un poquito más, hay gente que escucha un poquito menos. Y en general nosotros los viejitos escuchamos un rango más chiquito que ustedes los jóvenes. Con el tiempo se va perdiendo la capacidad auditiva. Aunque tengas una salud excelente y no tengas ninguna enfermedad auditiva, esta capacidad se va perdiendo con el tiempo. Moraleja, disfruten de su música ahorita. No es cierto, la música pues está en rangos que se pueden escuchar por todos, ¿no? Las ondas que tienen una frecuencia más pequeña a 20 Hz y que son acústicas se les llama ondas infrasónicas, y las que tienen más de 20 kHz son ondas supersónicas. El tono, qué tan grave o qué tan agudo es un tono, tiene que ver con la frecuencia del sonido. Entonces pues ahí lo relacionan. En sus preguntas voy a ver que estudien cuál es el sonido agudo y cuál es el sonido grave, pero ustedes ya más o menos lo intuyen. La fuerza o el volumen de un sonido tiene que ver con la intensidad de la onda, y la intensidad de la onda tiene que ver con la amplitud que tanto perturba el medio, y esa se mide en decibelios. Es una unidad pues un poco subjetiva, pero se utiliza mucho, y la curiosidad de los decibelios es que están en una escala logarítmica. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes tener dos sonidos, por ejemplo, algo que tenga 1 decibelio de volumen, un sonido de 1 decibelio, y otro que tenga 2 decibelios de volumen. La relación que existe entre esos no es que el sonido de 2 decibelios sea el doble que el de 1 decibelio, sino que es 10 veces ese valor. Es por eso que crece mucho, y pues algo ya de 100 decibelios pues ya casi te está matando, ¿no? Entonces ténganlo en consideración. Finalmente vamos a estudiar un poquito el concepto de efecto Doppler, y esto tiene que ver con la fuente de un sonido. Todas las ondas tienen una fuente, no existe nada más porque de repente existió ahí una onda sonora, ¿no? Algo lo tiene que provocar. En el caso de una ambulancia que está corriendo para que no se les enfríen las tortas y que está prendiendo la sirena, pues la fuente es la misma sirena, ¿no? Y está en movimiento. Si yo tengo dos observadores, dos personas, una que está frente a la ambulancia, que está entre la ambulancia y la tienda de tortas, digamos que va a estar aquí una persona, y vamos a tener otra que ya está ahí diciendo, caray, ¿qué onda con estos vatos? Que está ya detrás de la ambulancia. Entonces, digamos que la ambulancia tiene cierta frecuencia, va a estar diciendo ahí con su sirena una frecuencia, ¿no? La persona que está frente a la ambulancia la va a percibir con un tono mucho más agudo, y la persona que está detrás la va a percibir con un tono mucho más grave. Ustedes lo han visto, es cuando van en la carretera y pasa un carro, de repente pita y se escucha ese cambio en la frecuencia, es el efecto Doppler, y se debe a que conforme va moviéndose la ambulancia, si se fijan, aquí va disminuyendo un poquito la distancia que existe entre cresta y cresta, y eso aumenta
la frecuencia y eso les provoca un tono mucho más agudo. Para el tono más grave pasa lo contrario, como la ambulancia va para acá, va espaciando estas ondas y al final uno lo percibe como algo más grave. Esto no se cumple nada más para ondas sonoras, se cumple también para la luz y de hecho nos sirve para estudiar qué tan rápido va viajando una estrella respecto a nosotros o qué tan rápido se está expandiendo el espacio. Después les platico ahí de eso, no se lo van a preguntar, pero ténganlo en cuenta. Esto es todo. Esto es como una especie de bonus track y es que las ondas sonoras pueden estudiarse de manera visual con una técnica. Les pongo acá unos cuantos GIFs para que vean más o menos cómo se ve una onda sonora. Este es un libro cayendo, si se fijan, es muy rápida la onda. Este es como una especie de jerga que ustedes le hacen así que suene. No sé si se han fijado que tienen una jerga mojada, ustedes la enrollan y la hacen como una especie de látigo, pues suena muy rápido, bueno, muy fuerte, perdón. Es por esta razón que se puede ver este de acá. Esto es algo explotando, esto de acá es una bala y esto es un aplauso. Fíjense, se ve muy claro la onda, ¿no? Al menos en este caso. La velocidad de propagación del sonido en el aire es de 343 metros sobre segundo. Entonces, si ustedes están a 300 metros uno del otro y hablan, pues se va a tardar un segundo en transmitirse sus palabras. Cualquier duda, queja, sugerencia me lo hacen saber. Les voy a dejar ahí un escrito en el grupo para que estén atentos en esta plataforma de Google Classroom. Entonces pongan atención a eso y la actividad de esta semana es muy sencilla, no son problemas matemáticos, entonces por favor realícenla, les paso bien y nos vemos la siguiente semana.